Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en un día realmente especial para el podcast para hablar acerca de comisiones obreras. Es cierto que ya hemos hablado de comisiones obreras en varias ocasiones. De hecho, hemos hablado mucho de ello, entre otras cosas porque hemos podido incluso hablar con líderes sindicales que además han escrito libros acerca de, bueno, pues de personajes importantes de la historia del socialismo español. Luego, por otra parte, también hemos, comentado bueno, pues ciertos temas que tenían que ver con la historia del propio sindicato, los antecedentes, incluso, bueno, pues tuve la oportunidad de poder entrevistar a Julián Ariza, que es uno de los creadores, fundadores de Comisiones Obreras, aunque lamentablemente esta entrevista no pudo subirse por el mal audio, aunque la experiencia, pues yo me la llevo. Espero intentar conseguir otra con él para hablar acerca de ciertos temas y sobre todo pues poder subirla en el futuro. Bueno, lo primero de todo me he planteado hacer esta serie porque hace un año más o menos planteamos el hacer un programa de podcast en el cual habláramos de temas, digamos, como más de actualidad, ¿no? Y uno de los temas de actualidad que queríamos tratar era la historia de los sindicatos de España. Es verdad que tenía que ver con historia y, bueno, yo me preparé una serie de, bueno, pues de documentos, guiones, por así decirlo, para hacer 4 episodios acerca de la historia del sindicato. Estos documentos al final no los llegué a utilizar nunca. De hecho, ese podcast nunca llegó a salir, pese a que teníamos mucho contenido y lamentablemente pues no le pude dar uso. Pero he propuesto este año hacer como propuestas de estas de año nuevo, que realmente yo sí que las cumplo, salvo la de ir al gimnasio, que esa nunca. En este caso, hacer una serie de 4 capítulos sobre la historia de comisiones obreras, aprovechando que, bueno, que los guiones ya los teníamos, que era relativamente fácil rescatarlos y que además en este 2023, otra cosa no, pero leer sobre sindicalismo he leído muchísimo. Habiendo ya explicado el motivo de la creación de esta serie, la verdad es que tengo que decir que, bueno, después de haber leído durante este año, como he comentado, acerca del sindicalismo, creo que es importante que se hable de la historia de los sindicatos en España. Los sindicatos, la verdad que a día de hoy, creo que son una de las organizaciones realmente más denostadas de lo que es la democracia española, junto con los partidos políticos y, bueno, y las organizaciones juveniles probablemente. Y bueno, pues la verdad es que quería rescatar la historia de estos como agente social y sobre todo como motor de la historia de España, sobre todo durante el franquismo. Esta serie, que se va a basar en 4 episodios, hablará primero de los antecedentes, luego tendrá varios capítulos sobre el desarrollo de comisiones y por último hablará de comisiones, pues ya digamos en los últimos años del franquismo y de la transición a la democracia. Dejaremos esa cronología ahí para luego, digamos, hablar de otros temas que quizá tengan más de memoria histórica o memoria democrática, pero bueno, realmente lo que es la violencia, bueno, la clandestinidad y sobre todo diferentes procesos, digamos, de resistencia contra el franquismo son ejes fundamentales para la creación de comisiones. Creo que es importantísimo destacar también que comisiones nunca hubiera existido si no llega a ser por la presión, digamos, de ciertos sectores de la clase trabajadora española que se desligan de un sindicalismo clásico que existía en ese momento en organizaciones históricas como era la UGT o la CNT y digamos que abren una vía de clase en la cual, digamos que como diría Nicolás Sartorius, que es también uno de los dirigentes históricos de comisiones obreras, que, bueno, pues comenta que a día de hoy, digamos que se puede, vamos, demostrar con hechos, y a eso venimos, para decir que comisiones y UGT, sobre todo comisiones, fueron de las primeras, de las organizaciones, digamos, más activas dentro de ese antifranquismo y que fueron los trabajadores y las trabajadoras enrocados en torno a organizaciones sindicales los que consiguieron que de alguna manera el franquismo se fuera debilitando progresivamente. En este primer episodio hablaremos acerca de los antecedentes de comisiones. De hecho, hablaremos seguramente sobre los años 40 y los años 50, que son 2 décadas
La primera marcada por el terror y sobre todo por la posguerra más directa, y la segunda década, que quizás es una de las décadas más, de alguna manera, menos estudiadas, o al menos menos divulgadas dentro de la historia de España, y que da la sensación de ser una década que no es ni buena ni mala, pero que donde realmente hay muchísima represión, donde hay presos en las cárceles, donde el desarrollo económico prácticamente es nulo, en el sentido de que hasta el año 56 no se recupera el PIB que había tenido la República pues en 1936, antes de comenzar la guerra, y, o bueno, el golpe militar, y bueno, pues de alguna manera es una década que queda en la literatura, por ejemplo, por libros como La raíz rota de Arturo Barea, como una década de asentamiento del franquismo y sobre todo de penurias para la población y de una estabilización de la situación internacional de cara a la supervivencia del propio franquismo como agente anticomunista y aliado de Estados Unidos. Bueno, lo primero de todo, habría que hablar del final de la guerra, que es absolutamente, digamos, terrorífico en términos de violencia, porque al igual que, bueno, pues había habido violencia en el bando republicano, que tiene a sus espaldas por parte de las milicias, que no por el Estado en sí, sino por el descontrol. Los primeros 2 meses de la guerra tienen aproximadamente unos 30.000, 40.000 muertos. El franquismo, que en el año 39, y por datos de, por ejemplo, libros como los de Julián Casanova de la Guerra Civil, que es una obra, por cierto, muy recomendable, habla de 150.000 asesinados por parte del franquismo. Los años 40 son como una especie de prolongación de ese terror, donde vemos, por ejemplo, el fusilamiento de las 13 Rosas, la muerte de Besteiro, la muerte de líderes sindicales, de líderes políticos y la creación de campos de trabajo y campos de concentración del franquismo, que también son otro elemento olvidado, aunque aquí lo hemos tratado varias veces. Y bueno, pues realmente una década de penurias, económicamente hablando, de una inflación galopante, que digamos que se va a juntar con esa necesidad de alguna manera de, bueno, de digamos, intentar con las cartillas de racionamiento, intentar remediar una situación española que está al borde del colapso, y una situación a los trabajadores de shock. El movimiento sindical prácticamente había sido desmantelado. Después de la llegada del franquismo, digamos que el sindicato vertical, que es el sindicato promocionado por el régimen y sobre todo por Falange también, va a ser la estructura sindical existente. Se van a crear unas nuevas normas para que los trabajadores puedan enrocarse en torno a esta organización sindical para de alguna manera, bueno, pues defender sus intereses, pero realmente huyendo de la conflictividad social que había habido años anteriores, a la guerra civil quiero decir, donde pues había habido violencias, huelgas múltiples y bueno, pues una escalada de la tensión importantísima entre la patronal y los sindicatos. Para que os hagáis una idea, la normalidad, digamos, de sindical no se recupera hasta el año 44. A ver, realmente la normalidad sindical se recuperará tras la caída del franquismo, pero realmente el establecimiento de las primeras elecciones sindicales se establece en 1944 y, lógicamente, estas elecciones van a ser controladas por Falange. Como hemos comentado antes, bueno, pues la España, digamos, del año 40 al año 47 es una España donde no hay huelgas. La primera huelga general va a ser en País Vasco, donde, bueno, pues en 400 empresas y aproximadamente unos 20.000 trabajadores van, digamos, a ir a la huelga. Y es una huelga que está convocada no por, lógicamente, el sindicato vertical, que quiere una paz social a costa, digamos, de los trabajadores. Y lo que viene, digamos, los que vienen a convocar esta huelga van a ser las secciones clandestinas, tanto de UGT como de la CNT, como del STV, que son, digamos que, bueno, pues ciertas organizaciones del ámbito vasca. Es verdad que estas huelgas van a ser apoyadas por el exilio español, que va a estar tanto en Francia como en México, bueno, y en diversos países como la Unión Soviética, que ya lo hemos hablado
en anteriores episodios. Y bueno, la huelga se va a saldar con una represión absolutamente brutal que desde luego va, digamos, a dejar en shock aún más 7 años o 8 años más tarde del final de la guerra a las organizaciones sindicales que siguen clandestinas y seguirán durante muchísimo tiempo porque orgánicamente no se pueden digamos reconstruir. De hecho, bueno, también esto es una cosa interesante, el destacar que tanto organizaciones como el Partido Socialista o el Partido Comunista son organizaciones que durante los primeros años del franquismo carecen de cuadros y carecen sobre todo de cuadros, digamos, como de dirigentes, y carecen de organización como para plantear una oposición, digamos, activa al franquismo. Por otra parte, también es importante destacar que hasta mediados de los años 40 la oposición más importante al franquismo básicamente es la guerrilla que más o menos en el año 47 el Partido Comunista, 48, el Partido Comunista va a abandonar unas posturas de promover la milicia y lo que viene siendo la guerrilla para, digamos, hacer una especie de tránsito a lo que es la política de reconciliación nacional del año 56. Entonces, realmente es ese momento de tránsito donde podemos ver que los sindicatos basculan en torno a estas posturas. Así acaba una década que la verdad que es una década, pues como insisto anteriormente, que se puede resumir en violencia, represión, inflación y hambre para la clase trabajadora española, que se mantiene en letargo y que posteriormente, los años, sobre todo en los años 60, pero en los 50 también, comenzará de alguna manera a tener, bueno, pues ese despertar, ¿no? Ese resurgir, como diría Nicolás Sartorius en su libro El resurgir de la clase del movimiento obrero. En 1950 se establece el primer salario mínimo interprofesional, que es algo que viene promovido desde el franquismo. Este salario además va a ser de 60 pesetas, el salario que se mantiene hasta hoy en día, el SMI. Y en 1951, digamos que hay una huelga en un sector importantísimo, que en este caso es el sector de los transportes, que es la huelga de los tranvías por la subida de las tarifas. La verdad es que se querían subir las subidas, o sea, las tarifas a los tranvías, y pues eso, hay una huelga donde los trabajadores se niegan, consiguen que esa subida se anule y se convoca además una asamblea en la que los jefes del sindicato vertical quedan fuera de juego y la huelga, digamos que de alguna manera pasa a ser general. Además, esta huelga se puede, digamos, plantear como un éxito, aunque es verdad que solo se plantea en ciertos territorios aislados y no en un momento determinado, o sea, en un lugar determinado. Pues eso, la huelga se plantea en Barcelona y no se extiende de ahí. Además, esta década, la década de los años 50, es una década donde España, digamos que alivia, igual que la anterior habíamos comentado, que era una década de hambrunas. En este caso, la década, digamos, de 1950 es una década donde ya empieza a llegar algo de ayuda internacional, donde el régimen ya no quiere dar esa cara, digamos, de lobo, de ayuda, vamos, de ayuda al fascismo, sino que lo que viene es a mostrar una buena cara, donde los dientes se los va a enseñar a la Unión Soviética y donde lo que quiere es ser aceptado desde un punto de vista internacional. Es importante destacar esto principalmente porque el régimen sigue necesitando represaliar a los sindicatos, a los partidos y a todas las organizaciones, y por eso es por lo que digamos que hay brigadas policiales, por ejemplo, especializadas en la detención de socialistas o de comunistas, ¿no? De hecho, justo también es la época en la que el Partido Comunista, hay un libro muy interesante de Guzmaro Gómez, que por cierto lo hemos tenido aquí, que habla sobre la reconstrucción del PSOE, en el que habla de que hay cuerpos especializados en la represión y que sobre todo en los años 50 el Partido Comunista llegó a tener incluso más militancia en el interior que el propio Partido Socialista Obrero Español, que a día de hoy es el partido mayoritario en el Parlamento y la fuerza, digamos, principal de España, desde un punto de vista político. Luego, por otra parte, en un ámbito laboral, tenemos que decir que surgen lo que son las comisiones en minúscula, como dijo Julián Ariza en esta entrevista que le hicimos,
donde de alguna manera surgen comisiones constituidas por obreros que tienen unas finalidades concretas y que vienen a hacer una reivindicación y luego a desaparecer. Entonces esas comisiones es lo que se le llamaría las comisiones en minúsculas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la del astillero de Euskalduna en 1953, donde hay una huelga para conseguir algo en concreto. Por ejemplo, la CAF en el 56 en Beasain, por ejemplo. Por ejemplo, la huelga de la siderúrgica de Ponferrada en el año 62. Son como los 3 ejemplos de las comisiones, digamos, obreras espontáneas, ¿no? Es un momento en el que comisiones, digamos que aparece y desaparece, pero no aparece como organización como la conocemos a día de hoy. Por otra parte, decir que también es importante destacar que bueno, estas comisiones en muchos casos están promovidas sobre todo por militantes comunistas, también hay algún socialista, sobre todo en la zona de Asturias, que es donde prácticamente todo es socialista, en el sentido de que tanto la guerrilla en los años 40 había sido socialista, en este caso también hay socialistas metidos dentro de los movimientos sindicales, dentro del movimiento minero, y digamos que hay incluso comisiones que no llegan a desaparecer, pero que sí que dejan de tener actividad, o sea, es decir, cuando consiguen sus objetivos simplemente paralizan la actividad y se reactivarán cuando haya, digamos, un movimiento, digamos que ya más orientado, ¿no? a esa continuidad en el tiempo. Por otra parte, también este momento coincide, sobre todo el año 56, con la política de reconciliación del Partido Comunista de España. De hecho, sobre esto hay una canción de Víctor Manuel de Veremos a Dolores caminar a las calles de Madrid, que habla sobre esta política de reconciliación y de que solo se les ha perseguido por hablar de democracia y por intentar que en España haya libertad. Que es una canción bastante bonita, la verdad, si la queréis escuchar. A mí es que en general Víctor Manuel me gusta mucho. Soy un señor de 80 años, 26 años biológicamente y 80 mentales, pero tengo que decir que es una canción muy bonita. En el año 57 comienzan, digamos, a crearse pues diferentes comisiones. Una de ellas, y probablemente la más importante, es la de la Camocha, que es básicamente una comisión que se considera fundacional de comisiones, ya que no surge, digamos, como un movimiento de protesta, sino que sirven para canalizar huelgas y que serán el precedente sobre todo de las huelgas de los años 60. Por otra parte, comienza a establecerse desde el punto de vista del Estado una organización de la lucha, digamos, o de la relación entre el sindicato, en este caso el sindicato vertical, y lo que viene siendo la patronal, ¿no? Con la ley de convenios colectivos, donde, digamos que de alguna manera se quiere dar esa sensación de una mayor libertad, mientras que lo que se hace es seguir reprimiendo, pero de cara a la galería tienen esa ley de convenios donde, digamos que se intenta dar a los trabajadores como una especie de migajas para que los trabajadores, digamos que no entren dentro de esa conflictividad de la huelga, ¿no? Entonces es importante que justo a partir de este momento la ley de los convenios colectivos comienza a ser realmente importante. Este resumen, por así decirlo, digamos que no deja de ser la creación, digamos, de comisiones. Hemos llegado hasta la Camocha, que es esa comisión fundacional, pero como hemos podido ver, comisiones obreras, digamos que está presente ya desde los años 50 y sobre todo desde los años 60, y que comienza como desarrollo orgánico, que tendrá sus altibajos, porque la represión franquista, sobre todo en ciertos momentos, y ya lo veréis en el segundo episodio, vendrá a destruir y a volver a, digamos de alguna manera, a atacar y a perseguir esta organización sindical que, bueno, surgía como algo nuevo y que de alguna manera canaliza la mayor parte del movimiento obrero durante el franquismo. Y aunque luego es verdad que más o menos ha estado a la par en democracia de UGT, pues en este momento es prácticamente un movimiento predominante. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com.
Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.